pasa, chicos? ¿Qué tal? Pues en este tutorial que quiero hacer tengo aquí a uno de los jinetes de los Nazgûl que va a formar parte de mi formación legendaria. Una de las cosas que he querido tener en cuenta y de lo que poco a poco pues he ido viendo que podría realizar es un ejercicio que es bastante interesante, como es en este caso el utilizar colores complementarios para poder desarrollar el pintado de la miniatura. Y en este caso lo que voy a hacer es desarrollar a base de dos colores una serie de mezclas para contrarrestar el caballo, diferenciándolo del jinete, por decirlo así de algún modo. Entonces el caballo lo voy a pintar en rojo o con tonos rojizos y el jinete con tonos verdes. Eso lo que me va a hacer es un contraste fuerte. Quizá la idea es una mezcla sacada entre la película del Señor de los Anillos de dibujos de Ralph Sparsky, que como bien sabréis pues es muy peculiar a la hora de esos filtros que utilizan con personajes, ¿no? Reales, cómo los meten esos colores, esos recortes, etcétera y demás. Y bueno, es un filtro muy curioso. No pretendo hacer eso, pero sí algo parecido, en la sensación que sea incómoda la miniatura a la hora de verla, con tonos pues que sean, voy a decir desagradables, ¿no? Pero no es la palabra, son con tonos desaturados y sobre todo que representen un poco que los Nazgûl pues se mueven en otro espectro, ¿no? O en otro umbral, como decía ahora, entre los vivos y los muertos andan, ¿no? En esa senda. Entonces voy a tener esa idea pues para desarrollarlo. Y bueno, pues me voy a poner con ello y os voy comentando, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, aquí os dejo el Nazgûl en proceso. Es una figura que, bueno, de momento estéticamente funciona bastante bien. Está todo en proceso, hay que mejorarlo, por supuesto. Pero bueno, ya tengo aquí lo que quería, que era un poco verlo a ver si me gusta realmente, si funciona. Y bueno, pues es un Nazgûl que me gusta mucho la posición que tiene. Vamos a jugar con los pliegues de la capa, sobre todo en sombra, que eso lo haré con aerógrafo, y los planos de luz pues hay que trabajarlo. Por otro lado, el volumen del caballo igual, está de momento con unos tonos medios aproximados, un poco a modo de boceto, de dibujo, y viendo un poco el contraste. La cola, por supuesto, está en negro, hay algunas partes que hay que trabajarlas mucho, y pues me encantaba mucho la peana, al final la he metido ahí un marrón oscuro y ya está. Os hago en este caso un poco la mención, ¿no? De lo que he utilizado. Bien, pues aquí en este caso he utilizado un rojo como esquema principal del caballo. Fijaros que ese rojo lo he ido apagando con una mezcla de un rojo oscuro, por decirlo así, una especie de magenta, y he metido un color carne. El color carne a la mezcla, pues ¿qué es lo que hace? Pues me desatura. Hablamos de que los Nazgûl tienen que tener esa ausencia de tonos vivos, entonces sí o sí el blanco tiene que estar dentro de esas mezclas. Blanco o en este caso por ejemplo el carne. Las carnes siempre nos van a desaturar, siempre nos van a hacer que pierda intensidad lo que es la tonalidad, ¿no? Entonces por eso está ahí aplicado. ¿Qué decir? Pues esto sería un poco el conjunto de lo que es el caballo. Y fijaros por contra, que se puede ver claramente pues qué es lo que he utilizado, ¿no? He partido de un color aturquesado porque ya me gustaba ese color. En este caso os enseño el color con el que he partido, que es el de Model Color, que es el esmeralda. Entonces, pues a partir de ahí lo he mejorado. ¿Con qué? El verdín, que es un color muy bueno para el tema de verdes con blanco. Y bueno, pues aquí el negro juega un papel importante, que es pues eso, esa ausencia de color que nos va a ensombrecer la figura,
Por eso la figura está realmente trabajado en este aspecto. Falta trabajarlo todavía en las luces y demás. Y esto sería un poco la paleta que yo he utilizado. Este marrón que tengo aquí lo he utilizado tanto para la peana como para hacer una pequeña mezcla con el rojo y ver un poco la función, ¿vale? Así que nada, seguimos con ello. Bueno chicos, pues este sería el primero de los Nazgûl. Es cierto que todavía en las luces podría matizar aún más. No sé si al final lo haré o no, porque estoy viendo que si saco más luces al final puedo quemar lo que son las luces finales del Nazgûl. No me interesa tampoco que haya unos tonos súper brillantes y menos en la capa. Entonces al final ha sido cuestión de pintar en unos tonitos claros el volumen que considero oportuno y poco más. La pintura bastante rápida. El sombreado, pues en aero he tirado lo que es un violeta de tinta de Liquitex y bueno, pues el acabado está bastante bien. Tonos fríos por todos lados, incluido la peana, que he utilizado un blanco verdoso y bueno, pues el acabado bastante apañado. Por lo cual, en cuanto termine los Nazgûl restantes, pues haré una pequeña explicación. Bueno chicos, pues ya he terminado el proyecto de los Nazgûl. La verdad que ha sido bastante rápido y divertido. No tiene excesiva complejidad. Y bueno, pues he querido meterlo a tope, la individualización de cada uno de ellos. Unos o bien por las armas, que han sido sobre todo el detalle de ir cambiando colores, unas armas en amarillo, otras armas en turquesa, en verdes, en rojos. Bueno, en definitiva, pues eso, darles un toquecillo, un toque de distinción, ¿no? Y bueno, pues lo que he querido representar es todos los Nazgûl en su peso como la formación legendaria, ¿no?, de los jinetes negros. Y bueno, pues voy a contar un poco la historia de cada Nazgûl y un poquito lo que he querido representar a nivel de miniatura. Los Nazgûl es verdad que a día de hoy, y vamos, seguirá siendo un secreto de los muchos que hay en la Tierra Media. Pero es cierto que el juego de rol de Merp en los años 90 que nos dio a conocer a muchos la oportunidad de ver quiénes eran los Nazgûl, con nombres y apellidos básicamente. Pues yo voy a acercar un poquito esos conceptos. Para mí el juego del Señor de los Anillos demuestra muy bien que individualizando a los Nazgûl pues les da cierto carácter. Y yo pues he cogido los nombres de los Nazgûl de Merp y los he trasladado aquí un poco en el desarrollo de lo que da la casualidad de que Game Workshop ha querido interpretar. Con lo cual, sin más, os voy a presentar cada uno de los Nazgûl en función de la jerarquía que ellos tenían y bueno, pues vamos allá. Por supuesto, cabe recalcar que todos los comentarios que voy a mostrar a continuación son unos comentarios de acorde al juego de rol, repito, no es canon. Sí es cierto que el juego de rol está avalado por Tolkien Enterprise, es decir, que en su momento ellos fueron los que dieron el visto bueno para que esa información saliese a la luz. Y bueno, pues muchos nos gusta tener a los Nazgûl con sus historias verdaderas, y digo verdaderas un poco, repito, de las que consideramos que el juego de rol viene a enriquecer lo que es la Tierra Media. Así que nada, sin más, os voy a presentar cada uno de ellos. Bueno chicos, pues os traigo el primero de todos, el Rey Brujo de Angmar. Muy peculiar el casco que puso Game Workshop, la figura he querido poner la de los poderes ocultos también de Dol Guldur. Y bueno, pues la figura esta que me regaló mi querido amigo César, he querido intentar pues un poquito paliarla con lo malo que es el Finecast, pues con unos jirones hechos en la capa, en el brazo, etcétera y demás, en la túnica, realmente pues para darle un toquecillo, ¿no?, de distinción, por decirlo así de algún modo, porque ya digo que el Finecast, madre mía. ¿Quién era el Rey Brujo de Angmar? Pues el Rey Brujo era de origen númenóreano, más conocido por Ermurazor, y bueno, por decirlo así de algún modo, era primo lejano de Elros, o sea, es decir, que tenía un toquecillo de sangre élfica, ¿no? El tema es que, bueno, pues el Rey Brujo tenía un hermano menor, el hermano menor Atanamir era pues súper competitivo con él,
constantemente quería demostrar a su padre quién de los dos valía más. Bueno, pues tarde o temprano se vio que el rey brujo pues tío con ese carácter de conquista pues en la Tierra Media, que fue poco a poco demostrando su valía. El señor oscuro, en este caso Sauron, pues se fijó en él y tardó poco en llevarlo a Barad-dûr para que conociese un poco quién era. Cabe mencionar de que el rey brujo pues no tardó mucho en sucumbir a los encantos del nigromante, de Sauron, puesto que él tenía un miedo bastante, por decirlo así de algún modo, bastante acentuado, que era el morir, ¿no? el llegar a su vida a un fin. Y por eso le hizo coger bastante odio y asco a los elfos, y podemos decir de algún modo que el rey brujo pues al final con la mentira de Sauron de dejarle pues eso, que su vida no tuviese un fin, pues le regaló uno de los 9 anillos. Y bueno, pues esto es un poco el resumen de la historia. Es verdad que estuvo durante más de 100 años en Mordor, donde allí Sauron le enseñó los secretos de la hechicería, con lo cual su poder no tuvo parangón. Como bien sabréis, pues al final sucumbió bajo el poder del anillo y nada, sirvió a Sauron hasta que pudo. Vamos con el siguiente. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a Khamûl el Oriental, de la tribu de los Wommath. Khamûl, que muchos conocéis porque tiene nombre, tiene origen, en este caso está claro, como su nombre indica, viene de la lejana tierra de Rum. Y bueno, pues ¿quién era Khamûl? Khamûl, que su nombre era Comul en la lengua del este, era un hombre pues bastante, digámoslo así, tribal, ¿no? Como muchas tribus del lejano oeste, pues Khamûl se forjó en una lucha y conquista constante, ya por su familia. Cuando él entró a gobernar, al morir su madre joven, pues se hizo aconsejar por una consejera concreta, Dardarian, que era pues una mujer con oscuras intenciones y que al final hizo dominar por sus dotes de consejera, también por su belleza, que tuvo una relación con el mismo Khamûl. Fue su amante durante mucho tiempo y esto le hizo a Khamûl pues un poco perder el norte. Dardarian le indicó que para seguir dominando y que no tuviese muchos sustos, pues podía alcanzar una alianza con unos elfos del este que había cercanos a su reino. Él lo hizo así. Durante un tiempo estuvieron los elfos junto con la tribu de los Wommath pues en una alianza pues muy buena, porque fueron unos años muy buenos, pero Dardarian dio a conocer su lado oscuro, era servidora de Sauron, la cual le llevaba información de quién era Khamûl. Sauron se fijó en él y entregó uno de los anillos de poder, puesto que también él lo que quería era conservar esa juventud, ¿no? Y en definitiva, Khamûl hizo una cosa interesante, que cuando ya tenía el anillo de los Nazgûl y él intuía que algo malo pasaba con el anillo, abdicó y dejó la tribu de los Wommath un poco pues frenó un poco las ansias de conquista. Creo que Khamûl fue su último deseo de que los Wommath siguieran un poco su carácter, pero sin él estar ahí. Ya estaba cansado, yo creo que de tanta lucha, tantas historias, y al final se retiró y estuvo durante muchos meses apartado de todo el mundo. En definitiva, al final pues supuso la caída de él como hombre y el resurgimiento, en este caso, como espectro. Esta sería un poco la vida de Khamûl en cuestión a nivel de hombre. Bueno, chicos, pues aquí tenemos al tercer Nazgûl en cabeza. Ni más ni menos, el señor de los canes, el señor de los perros, Dwar de Waz. Y bueno, diréis, bueno, ¿y este quién es? Bueno, pues he querido representar con los poderes de Dol Guldur
uno de los asesinos de los hombres, porque la representación de Cara Merc está muy bien. ¿Quién era Duar de Wab? Pues mirad, Duar de Wab era un oriental que luchó muchísimo, desde pequeño ya se buscó la vida. Toda su historia se centra en lo que es el mar de Rum. Vivía en un pesquero, bueno, ganándose la vida, etcétera, además. El tema es que en un momento determinado, pues, una tribu concreta, pues, matan a su padre y él, pues, reclama venganza. ¿Qué es lo que sucede? Que él se da cuenta de las limitaciones que él tiene y se ofrece como mercenario para aprender el arte de la guerra, etcétera y demás, a través de una de las tribus que había por esa zona. Con el paso del tiempo, él forma su propio clan, su propia tribu, y llega un punto en que quiere más, tiene más ansias de poder, precisamente porque la tribu que mató a su padre, pues siempre estaba ahí, siempre estaba, pues, truncando sus planes. En ese momento, pues, apareció Sauron ofreciéndole uno de los 9 anillos. Él lo cogió, básicamente por el ansia que tenía infinita de venganza. Y efectivamente, él tuvo su esperada venganza, llegó a derrocar a esa tribu oriental que tanto le había quitado la felicidad, y justo cuando estaba en el apogeo, en lo mejor de su reino, de su época, pues desapareció y nadie supo nunca más de él. La verdad que es una historia cortita, pero bastante intensa. Entonces he querido representar a este personaje, pues, con estas 2 miniaturas. Tenemos aquí a Indur, Muerte del Alba, el cuarto Nazgûl. He querido representarlo con estas 2 miniaturas. Y bueno, ¿quién era en este caso Indur? Pues muy sencillo. Indur, Muerte del Alba, era un Harada, de los Haradrim de toda la vida, de la región de Mumakan. Mumakan era una zona concreta donde se adiestraban a olifantes para la guerra, de ahí su nombre, como más conocido como los Mumakil. Indur, pues, tuvo una vida muy acomodada. Cuando murió su padre, él entró en el trono muy joven, y lo que él vio a nivel de intereses fue una lucha constante con los Númenóreanos, que ya estaban en las costas del sur. Él fue bastante inteligente y lo que hizo fue negociar con los elfos que había de esa zona para trazar una alianza. Esa alianza fortaleció realmente a su tribu, a su pueblo, llevándolos pues, a una zona, a un tiempo bastante de esplendor. Pero poco a poco se fue mermado porque el poder de los Númenóreanos fue bastante grande. A todo esto, los espías que andaban por esa zona de Sauron dieron a conocer la situación que tenía este poderoso y ya en declive Haradam, y Sauron le ofreció uno de los 9 anillos, con el deseo que él veía en su corazón de poder, conquista y sobre todo, pues también, ¿por qué no?, inmortalidad. Al final Indur, pues, sucumbió, su tribu fue mermada y, por decirlo así de algún modo, pasó a los anales de la historia como un rey que lo dio todo por su pueblo y al final murió. Pobrecito, la historia es esta, y la verdad que en algunos momentos yo empatizo con algunos de los Nazgûl por el tema de coger los anillos. En este caso, Indur cogió el anillo y tuvo un tiempo bastante fuerte, bastante bueno, gracias a ese poder. Para que os hagáis una idea de lo importante que eran los anillos y de, pues eso, valga la redundancia, y de todo su poder tan fuerte que tuvieron en esa época. Vamos con el quinto Nazgûl, Akoraghil, el príncipe de las tormentas. Akoraghil era un Númenóreano negro, vivió en Harad, en el sur de Harad, durante mucho tiempo. A los 15 años ya vivió bajo la sombra de su padre, que era un líder incondicional, con inmensa riqueza y fortuna, y esto le hizo codiciar el trono de su padre. No voy a decir amado, puesto que ya se veía que apuntaba a maneras este personaje.
y siendo joven empezó a adiestrarse en los encantamientos, en los conjuros, todo bajo la atenta mirada de un sacerdote de la corte de su padre. Al tiempo, este sacerdote le habló de un artefacto, unas gemas que le podrían dar un poder ilimitado llamado los ojos del pozo. Vamos a decirlo así de algún modo, con este fin, Acoragil las buscó, las encontró, pero fijaros que para poder tener dicho poder debería de arrancarse los ojos para poder ponerse las dos gemas. Hasta tal punto fue esto que no se lo pensó dos veces, perdió su vista para poder tener ese ansiado poder. Al tener ese poder podía controlar las mentes de mucha gente, incluidas las de su padre, que poco a poco se volvió loco hasta llegar al suicidio. En el momento en que llegó al suicidio y entró él a gobernar, la época de esplendor de Acoragil empezó a resurgir, mucho más grande que su padre, como él quería, con ansias y ansias de conquista. Sauron, que tenía espías en dicha zona, envió un regalito que, como todos sabéis, es el Anillo de Poder. El Anillo de Poder le otorgó esa fuerza y ese ansia de inmortalidad para poder tener ese reino cada vez más y más grande. Al final, Acoragil sucumbió bajo la atenta mirada de Sauron y le llevó a la decadencia de su reino. Pero antes de morir, digámoslo de algún modo, pues la estirpe de Acoragil la dejó bajo sus hijos. Así que nada, esto es todo de este Nazgûl. El sexto Nazgûl, en este caso tenemos a Oar-Murad de Dir, el rey del hielo. Este es un oriental que, bueno, pues tuvo una vida intensa, como muchos orientales. Tenían guerras tribales constantes, y su madre, que era una poderosa líder, aumentó el reino hasta un punto muy bueno. Cuando su madre murió, la tribu, el dominio o la jerarquía hacía que la mujer tuviese el poder. Era una sociedad matriarcal y su hermana entró a gobernar. Es curioso porque Oar-Murad frecuentaba los bosques que había de la zona y entabló muy buena amistad con elfos silvanos que había de la zona. Eso le hizo ver un poco que esos elfos Avari, que cada vez le daban más conocimiento, tanto en la magia, tanto en la diplomacia, un poco en el saber, ¿no? Y le hizo cada vez tener a su hermana vigilada, puesto que muchas veces él la aconsejaba, su hermana tenía grandes conflictos con él por los intereses, porque su hermana era muy pacífica y él, por contra o por naturaleza, mejor dicho, tenía ese carácter guerrero. Eso le hizo en un momento determinado el aliarse con los elfos tan amigables que hicieron, o mejor planearon, una traición. Ojo, no los elfos, sino en este caso él, el propio Oar-Murad, junto con parte de su clan. Pero sí es verdad que los elfos apoyaron la causa. Es muy interesante porque eso hizo que estableciesen un conflicto muy fuerte, que se salvó con la vida de su hermana, que murió. En cuanto a él estuvo en el poder, empezaron las ansias ilimitadas que tuvo de lucha. Los elfos vieron cada vez más y más el poder que este oriental tenía y rompieron la alianza. Esto le llevó a Oar-Murad a querer tener todavía más poder. Como las frecuentes luchas tribales hacían que su reino no pudiese extenderse, pidió ayuda a gente del sur, en este caso de Mordor. Sauron llegó a darle un regalo, ese amado tesoro que era uno de los 9 anillos, para poder implantarle en la mente la ansia de poder y, por supuesto, como siempre, pues esa inmortalidad tan ansiada que ya había contemplado en los elfos vecinos.
Esa vida le llevó a poder con el tiempo desaparecer y sucumbir. Bueno chicos, aquí os presento a un Nazgûl con mucha controversia, puesto que como sabemos muchos eran los reyes que sucumbieron al poder de Sauron, los reyes de los hombres, pero este caso es un caso especial, puesto que no es un rey, es una reina. Coleman Charlton, el director de Merp, pues creo que tuvo ahí un poco el querer meter a un personaje femenino en los Nazgûl. Esto levantó muchas controversias y ampollas en el mundo de Tolkien, puesto que, bueno, creo que quiso dejar claro de que no siempre podían ser todos hombres y, bueno, pues poner a un personaje femenino podía enriquecer, ¿no?, de algún modo la historia de los Nazgûl. ¿Quién fue Adunafel? Pues Adunafel fue una mujer de origen númenóreano, nació en Númenor y cuando fue joven llegó a la tierra de Harad, concretamente a Umbar, con lo cual la situamos en el cercano Harad. Su padre murió relativamente temprano. Esto hizo que su madre controlase o tuviese el control del reino y su madre, una de las cosas que vio favorable era la diplomacia y tener una cierta alianza con elfos que había en la zona, lo cual a Adunafel la llevó por el camino de la amargura, puesto que ella lo que quería era que el dominio humano imperase ante los elfos. Esto vemos que es una constante que se repite en las historias, en la que el poder de los hombres debe de superar a los elfos, pero se dice o se cuenta de que Adunafel, dado que era muy bella, muy guapa, lo que quería era juventud y poder. Para ello, viendo que con su madre no podía hacer nada, al final se marchó del reino para poder, pues eso, el poder formar su propio reino. Eso fue así, tuvo bastante poder, muchos fueron los que codiciaron también el poder, tribus cercanas, pueblos, etcétera y demás, y sobre todo también su belleza. Muchos se prendaron de su belleza, pero que poco a poco ella veía que con el paso del tiempo esa belleza iba en declive, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad llegó inclusive a la zona donde ella se había criado para poder también conquistarlo, etcétera y demás. Fue algo muy curioso porque Sauron supo de la jugada que tenía Adunafel y intentó frenarla para poder conquistar una parte de Sauron a través de otros númenóreanos. Con lo cual Sauron se frotaba las manos porque el sur estaba constantemente en guerras, tanto por númenóreanos buenos como por los númenóreanos negros, ¿no? Y digámoslo así, que Sauron aprovechó, le dio el presente de dicho anillo, dándole la esperanza de poder tener esa belleza y esa juventud perpetua junto con el poder. Y eso fue la perdición de este Nazgûl. Así que nada, esta es la historia de ella. Aquí tenemos al octavo Nazgûl, en este caso a Ren el Impío. Pues fijaros una cosa interesante, porque bueno, era apodado como Ren el Impío, Ren el Loco. Pues la vida de este Nazgûl podía haber sido muy buena, pero se truncó. ¿Por qué digo esto? En este caso Ren era un líder tribal de la tribu de los Chei, que eran de los Variags de Khand. Era un kandiano, con lo cual. Y fijaros lo interesante que su vida pues fue muy feliz durante mucho tiempo, se casó, tuvo 2 hijos, una familia muy estable, pero parece ser que una terrible plaga, enfermedad, hizo que la mente de este rey pues tuviese cada vez más ansias de poder pues conquistar. Estaba muy obsesionado con la traición, su mente se empezó a perturbar de una manera bastante fuerte y esto le hizo tener la iniciativa de conquistar más y más tierras. Su mujer, viendo la situación,
que habían tenido años muy buenos, de bastante paz, pues claro, viendo el poder ilimitado, cada vez con las ansias de locura de este hombre y poderoso, pues intentó pedir ayuda a su mujer sin éxito, y Sauron, que tenía espías allí en esa zona, pues pudo dar y conceder la gracia de tener uno de los anillos que le daría más poder y la amada inmortalidad para que el rey suyo se expandiese. Así fue como él perdió todo, perdió el reino, perdió su familia y perdió todo para sumergirse en la sombra. Bueno, esto toca su fin. El noveno Nazgûl, Ubata. He querido representarlo con esta figura bastante dinámica que he podido repintar después de yo que sé, 15, 20 años con esa figura que tenía por ahí. Era con motivo de la pintura, pues he querido repintarla íntegramente. Y bueno, pues nada, un gusto. He querido poner la sombra persistente, que en el juego de los poderes de Dol Guldur se mueve más rápido que el resto de los Nazgûl. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué he querido representar esto con Ubata? Ubata el jinete, así es como se llamaba este Nazgûl. Y es interesante porque este jinete va a ser realmente el correo o el enlace que tiene Sauron para poder enviar mensajes tanto al Rey Brujo como a Khamûl. Bueno, la vida en este caso de Ubata vivía en la región de Khan, y es cierto que su descendencia pues ya apuntaba a maneras de un líder tribal. Las disputas constantes con las tribus hizo que enseguida pues hubiese disputas por su territorio, etcétera y demás. Y bueno, la verdad que este Nazgûl lo que hizo fue poco a poco adentrarse en el arte de la lucha. Se forjó un nombre, realmente fue leyenda en lo que es la tierra de Khan, porque llegó a unificar Khan, algo muy importante. Y esto fue, yo creo que el detalle que a Sauron no le pasó desapercibido. Por eso le dio el anillo de poder, porque vio el inmenso poder que tuvo Ubata. Lo tuvo posteriormente. Ya digo que el que todos, la mayor parte, creo que hablamos de 2/3, les pertenecían a su reino de Khan, cuando siempre han estado guerreando sin posibilidades de llegar a algún acuerdo. Ubata hizo que su sombra y su lugar, como fue Khan, pues llevase su símbolo, ¿no? Así que nada, esta es la historia de Ubata. Chicos, llegó el final, os dejo aquí a los Nazgûl, en el centro el Rey Brujo, y bueno, pues la verdad que me ha encantado hacer este vídeo para vosotros. A mí me supone una pasada y un recordatorio el poder ver esas historias que, aunque no sean canon, para muchos nos han llamado la atención. Yo algunas historias ya me las conozco de pe a pa, otras es verdad que he tenido que repasarlas, y la verdad que bueno, pues eso, que todo lo que sea surtir y enriquecer a la Tierra Media, pues bienvenido sea. Yo sí que es verdad que me considero purista, pero voy a romper una lanza en favor de Merp, porque ha hecho muy bien el poner esos nombres, esos apellidos que cada uno de los Nazgûl, pues, ¿por qué no?, pudieron tener, ¿no? Así que nada más, darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y un abrazo. Namarie.